quiere recuperar el estudio del martes pasado, puede pedir, está grabado, ¿verdad? Puede pedir el disco para que los hermanos puedan reproducirlo y facilitarles. Vamos a continuar, hermanos, con el tema, que es un tema pues que ha ganado mucha importancia, mucha relevancia, ha generado mucha especulación y mucho debate desde la antigüedad, ¿verdad? ¿Cuál es ese tema? Bueno, pues lo que menciona Juan aquí, ¿verdad? La marca o el número de la bestia. El número de la bestia, la marca de la bestia. Bien, ya explicamos con más detalles los versículos finales y ahí quiero partir, ¿verdad? Hablábamos de que Juan habla de una marca de la segunda bestia que está llevando a los moradores del mundo a adorar a la primera bestia. Van a hacer que a las personas se les coloque una marca, ya sea en la frente o ya sea en la mano derecha. Y la persona que no tenga esas marcas, la marca de la bestia, pues va a estar excluido, va a estar relegado. Es un proceso de discriminación, de marginación, porque la persona no va a tener acceso al mercado, ni a comprar, ni a vender. Es decir, es una actitud o una acción marcadamente de índole económica. Una marca para no poder ni comprar ni vender. ¿Cuál va a ser esa marca, verdad? Yo no quiero que caigamos, hermanos, ni quiero dar lugar, ¿verdad?, a lo que se ha estado especulando. Que la marca, hoy estaba oyendo todos estos días, ¿verdad?, cómo se extrañaron que el año pasado en las noticias, o en una de las noticias, el presidente Barack Obama dijo que para controlar mejor el sistema de salud en los Estados Unidos, sistema de apoyo social, se trataría de poner en un chip o en un microchip, un dispositivo electrónico de esos que están ahora de moda, muy pequeño, toda la información relativa a la salud de una persona, su grupo sanguíneo, los padecimientos que tenía, a qué era alérgico, qué males había tenido, pero también información de su número de seguro, número de teléfono, dirección, etcétera, etcétera. De tal manera que para que evitar lo que en Estados Unidos y en muchos países sucede, pues que hay, como llamamos, el mercado negro. Hay gente que vende las credenciales del seguro social, y hay gente que no tiene derecho y de todas maneras puede entrar, ¿verdad?, porque le han vendido clandestinamente una identificación para poder tener acceso. La noticia que dio el presidente era que se iba a buscar poner ese microchip para controlar el sistema de salud, pues en las personas que tengan derecho al sistema de salud. Bueno, eso causó revuelo porque algunas personas comenzaron a decir, ya está ahora la marca de la bestia, de lo que mucha gente dice, ¿verdad? Estamos en tiempos ya de finales y esto es señal de que ya se está poniendo. Y claro, algunos alarmistas decían, hermanos, si a ustedes les dicen no se dejen poner la marca, ¿verdad? Bien, yo quiero decirles que es demasiada especulación, demasiado tratar de pensar, ¿verdad?, de que esto corresponde a lo que dice la Biblia. Simplemente son líneas, yo diría, bastante sensacionalistas. Entonces no va por ahí, ¿verdad? Tenemos que entender a Juan. Juan está escribiendo. Juan no tiene el propósito de decirnos a nosotros, principalmente, especialmente a nosotros, lo que habría de venir en el futuro para él. Más bien Juan está preocupado por decirle a sus lectores, a los lectores de su época, lo que él estaba viendo, y los estaba invitando a ser fieles hasta el último momento. Claro, nosotros entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y lo que Juan dijo en su momento y a sus lectores ahora tiene también importancia
para los que estamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, ¿qué significa? Bien, la marca de la bestia es su nombre. Dice, fíjense bien, la marca de la bestia es su nombre. Que al mismo tiempo la marca es su nombre en números. Eso ya lo explicamos el martes pasado. La marca de la bestia es su nombre en forma numérica. Así podríamos entender. La marca de la bestia no es otra cosa que su nombre en forma numérica. Y explicamos el martes pasado, ya explicamos lo que es la gematría. Para los que ya escucharon, gematría. Gematría es la actividad de calcular en base a las letras de una palabra o de una frase la suma total en números. Decíamos el martes pasado, ¿verdad? Todas las letras, antiguamente, ¿verdad? Ustedes saben que los números, tal como los conocemos nosotros, nuestros números, los números que nosotros manejamos, no se inventaron hasta después, allá por el siglo X de nuestra era. Lo introdujeron los árabes, por eso se llaman números arábigos. Entonces, en la época de Juan, ¿verdad?, no se manejaban los números arábigos. Para empezar, ¿verdad? Para empezar, ya eso nos da una pista de que el número de la bestia no es, porque sería un anacronismo, decimos, fuera de su tiempo. 666, en ese tiempo no se conocían las cifras tal como las conocemos ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo los números se representaban también con letras del alfabeto. Y ya explicamos un poquito cómo se lograba asignar números a las letras. Los primeros 9 letras del alfabeto correspondían a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las siguientes 9 correspondían a decenas: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Y las últimas correspondían a centenas: 100, 200, 300, 400, 500. Sí, era la manera de formar números o de hacer números en la antigüedad. Así que para empezar, ¿verdad?, el número de la bestia no es como lo hemos entendido, como se ha visto así, 3, 6, 3 dígitos 6, como están aquí, ¿verdad? Bueno, usted va a decir, hermano, pero así lo hemos aprendido. Hasta había una pomadita que era 666, ¿verdad? Sí, claro, alguien se lo puso apropiadamente o a propósito, ¿verdad? Propositivamente, porque pues iba a ser algo así como muy comercial, ¿verdad? Pero no son los 3 dígitos repetidos, el dígito 6 3 veces como lo conocemos nosotros. Juan incluso lo escribe con palabras en griego. Juan escribe así con palabras, hermanos. El número, la marca de la bestia, que es su nombre en número, es el 666. Así lo escribió Juan con letras, ¿verdad? Escribió la palabra 666. Así que para empezar, ¿verdad?, los 3 dígitos 6 no es parte del texto original de la Biblia, fue posterior, ¿verdad? Bien, la gematría, hermanos, la gematría consiste en calcular el valor, la suma que tiene una palabra en base a las letras, al valor de cada una de las letras. Es algo muy sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar el número del nombre Adán, así como estoy escribiendo en español, el nombre Adán, que supone que es el nombre del primer ser humano. Si quisiéramos encontrar, aplicando la gematría al nombre Adán, ¿cuál es el número del nombre Adán? Está fácil, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Los primeros 9. Yo empezaría con decena. J, K, L, M, N. Correspondería al número 50. Si aplicáramos gematría al nombre Adán, en español, así como lo estoy escribiendo, bueno, nos daría 50.
56, ¿verdad? Ese es su número. Bien. Entonces no hay ninguna ciencia, hermano. No tiene ninguna ciencia, si nos dan un nombre, calcular el número. De hecho, ustedes pueden hacer la prueba. Ustedes, ¿cómo escriben su nombre? Apliquen este criterio de la gematría y van a encontrar, no sé si alguna vez tenían la curiosidad a qué número les toca a ustedes, no número de lista, ¿verdad? Sino qué número tiene su nombre. Bueno, ahí aparecería. No es nada difícil. Ahí Juan dice, aquí se requiere sabiduría. Obviamente no es gran sabiduría saber calcular este número, así que no se refiere a eso. Pero vean ustedes que aquí no nos están dando el nombre, está al revés. Aquí nos dan la suma. Aquí está dando la suma. Hay que encontrar el nombre. Y entonces esto se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque cualquier nombre, cualquier frase puede resultar en la suma 666. Sí, muchos nombres pueden resultar que den la misma suma. ¿Cuántos nombres diferentes pueden dar suma 666? Bueno, varios nombres, ¿verdad? Así que una de las cosas que podemos decir es que Juan no estaba tratando de revelarles un misterio. Más bien estaba tratando de confirmar algo que ellos ya sabían y dar una enseñanza adicional. Por aquello de que algunos crean, pues vamos a ver quién va a ser la bestia. Bueno, no es necesario, ¿verdad? Simplemente tenemos que ponernos en el tiempo de Juan y decir, lo más seguro es que sus lectores ya sabían de antemano a quién se estaba refiriendo Juan. Bien. Entonces, rápidamente expliqué lo que es la gematría y es el caminito, pues la forma que mejor nos ayuda precisamente para entender este pasaje. Y de esto creo que el 95% de los estudiosos de la Biblia de Apocalipsis están de acuerdo en usar gematría para encontrar el nombre o la marca de la bestia. En eso diríamos, esto es casi un consenso generalizado. Usar esta forma de calcular números para encontrar el simbolismo o el nombre de la marca de la bestia. Pero ahora quiero darles una explicación para los que les gusta, ¿verdad? Y quieren anotarlo por ahí. Hay variantes de la Biblia. Acuérdense que en la Biblia no existe un original. Fíjense bien lo que les voy a decir. Yo creo que muchos ya lo sabían, a muchos ya se los he explicado, pero si alguno no lo había escuchado, se lo digo ahora, ¿verdad? No existe un original de la Biblia, tal como un libro completo en versión original, no existe. Es más, el texto bíblico que nosotros tenemos es un texto que se llama reconstruido a partir de evidencias, de hallazgos a lo largo de siglos. Hay eruditos que, bendito sea Dios, ¿verdad?, por la inteligencia que tienen, hay eruditos que se han dedicado a prácticamente toda su vida a trabajar en estos descubrimientos textuales para darnos la seguridad de que podemos contar con un ejemplar, una traducción hoy muy cercana a lo que fue el original de la Biblia. Entonces lo que tenemos son partes, en algunos casos muy pequeñitas, microscópicas diríamos, o muy pequeñitas, ¿verdad?, de la Biblia. Eso se llaman papiros, se le llaman códices, y ya un día que tengan oportunidad de estudiar esta materia, ¿verdad?, de lo que es el trabajo de la crítica textual, vamos ustedes a decir gracias a Dios, nada más de saber cómo es que nos llegó la Biblia, que es suficiente para decir bendito sea el Señor, ¿verdad? Bien, les explico esto porque entre las variantes que se encuentra, esa palabra es importante, entre las variantes que hay en los manuscritos más antiguos, hay una variante muy antigua, aunque no muy difundida. Fíjense bien, tiene peso en el sentido de que es muy antigua, pero tiene ese aspecto no muy positivo,
de que no es muy conocida. Pero hay una variante que en lugar de 666 dice 616. Y ahí ya nos complicó un poquito, porque hay una variante textual de la Biblia que dice que el número es 616. Entonces casi todo el mundo sabe 666, pero hay variantes que dicen, hay una variante, eso sí, de mucho peso, que tiene 616. Ahora eso nos genera una pregunta, ¿verdad? ¿666 o 616? ¿Se acuerdan que les dije que ha habido mucho debate? Bueno, este es uno de los debates entre los eruditos. ¿Cuál es el correcto? ¿666? ¿616? Ahora, este descubrimiento es relativamente nuevo, pertenece al siglo XX, hermanos. El descubrimiento del 616, de ese manuscrito antiguo, es algo relativamente nuevo para nosotros. Así que muchos libros que se escribieron antes del siglo XX, pues ni siquiera tenían la idea los autores que existía una variante donde el número 666 en realidad es 616. Entonces, ha habido debate, ¿verdad? También en cuál es el número, cuál debería ser el número correcto, 666 o 616. Y ahí están los dos números, ¿verdad? Hasta el día de hoy, si ustedes checan bibliografía actualizada, van a encontrar a fuerza, van a encontrar personas que dirán, aquí hay dos números, posibilidad de dos números, 666 o el 616. Bien, no sé si alguien quería hacer una pregunta. Mano Jorge. Sí, nada más que son se le llama manuscritos, hermano. Lo que podemos decir, se ha encontrado vestigios de la Biblia que datan de algún siglo muy antiguo, ¿verdad? Entonces, en esos papeles antiguos que se encontraron, aparece una parte del Apocalipsis con el número 616, ¿verdad? Y les digo, lo importante es que es muy antiguo. Y en crítica textual, en la ciencia erudita crítica textual, hay una ley que dice que tienen más peso los que tienen más antigüedad, porque están más cerca del original, ¿verdad? Tienen más peso. Entonces, por ahí está el debate, ¿verdad? Claro, no se descarta. Uno tiene más peso porque es más antiguo, pero el otro tiene más peso porque está muy difundido. Hay muchísimas copias que tienen el número 666. Entonces, ahí está compensado los dos números, ¿verdad? Por un lado, uno tiene una gran ventaja y por el otro, otra gran ventaja. Están los dos números. Ya llevamos dos elementos entonces, hermanos, para ir descubriendo la gematría y este dato ahora que aparece. Entonces, para encontrar algo significativo, hermanos, se han hecho, no se imaginan ustedes, hermanos, no nos daría, me gustaría que alguno de ustedes que interesado pudiera leer, ¿verdad?, lo que se ha escrito sobre eso, porque hay mucho hay algunos que van desde lo más trivial, ¿verdad? No sé de dónde sacan tanto, pero hay gente. Por ejemplo, acabo de leer a alguien que dice que el 666, si tomamos el número 6, dice, el número 6 corresponde al ser humano en la Biblia, porque fue el día en que Dios creó, al sexto día de la creación, Dios creó al ser humano. Así que el 6 tiene que ser una persona, un ser humano. Vean ustedes cómo algunos han puesto a jugar su cabeza, ¿verdad?, su mente. Pero algunos yo creo que estaban con mucho café o con alguna droga, ¿verdad? Y luego dicen que el 66, lo que falta, ¿con qué relacionarían 66, hermano? Exactamente. Algunos dicen el 66 es la Biblia, los libros de la Biblia. Entonces esta persona dice el 666, nada más se lo digo para ver a qué conclusión llegó. El 666 significa el hombre del que habla la Biblia. Según este escritor, el 666 significaría el ser humano del que habla la Biblia. Y luego su conclusión,
¿De qué ser humano habla la Biblia especialmente? Del Señor Jesucristo. Así que este hombre dice, no, la marca de la bestia es el mismo Señor Jesucristo, para que vean ustedes hasta dónde han llegado, ¿verdad? Y eso lo único que ha hecho es hacer que muchas personas se desvíen, ¿verdad? Y hay mucha gente que está perdiendo mucha energía y tiempo en esas cosas, sin ningún sustento, solamente por alguna idea que se le ocurrió a alguna persona. Bien, esto nos parece, hay suficiente sustento, ¿verdad? Sustento, es lo que estoy explicando. Hay gente que ha trabajado y hay suficiente evidencia, sustento, para poder llegar a esta conclusión. Bien, ¿qué nombre da 666? Y que en algún momento podría también dar 616. Este sería lo que intentaríamos buscar. Como hay dos variantes, ¿qué nombre pudiera dar 666 aplicando gematría? Que ya expliqué qué es, ¿verdad? ¿Qué nombre pudiera dar 666 o en algún momento 616? Y el nombre que se ha propuesto, no como el último, pero el que tiene mucha fuerza, algunos de ustedes ya se lo está imaginando, de los que ha estudiado, los que ha venido estudiando Apocalipsis. No, recuerden que Anticristo nunca jamás aparece en Apocalipsis. Ya explicamos que la palabra Anticristo alguien nos la inyectó indebidamente, ¿verdad? Porque el único que habla de Anticristo es Juan en su primera carta, y no dice que es un anticristo, sino muchos anticristos. Y la señal del anticristo o de los anticristos, según Juan, que es el único pasaje la única carta donde se habla del anticristo o de los anticristos, es aquel que niega que Jesús ha venido en carne. No tiene nada que ver, ¿verdad?, con la bestia del Apocalipsis, no tiene nada que ver. Así que esa idea de que el anticristo es un personaje del final de los tiempos no pertenece a la Biblia, ¿verdad?, menos al Apocalipsis. ¿Qué nombre? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué nombre? Ya habíamos hablado un poquito. Un emperador. Obviamente Juan está hablando de Roma. Ya lo hemos estado diciendo cuando estamos estudiando Apocalipsis. El imperio romano está a la vista de toda su denuncia de Juan. ¿Qué emperador se le conoció por ser un hombre muy cruel? ¿Quién? Nerón. Nerón no estaba mal de los nervios, ¿eh? Ese sería Neurón, ¿verdad? No, Nerón. ¿Saben ustedes que Nerón, entre las muchas cosas, a él se le culpa de haber incendiado Roma? Y Nerón, para quitarse de encima la culpa, le echó la culpa a los cristianos. Y por culpa de Nerón se desató una de las primeras persecuciones a los cristianos, fue la desatada por Nerón, culpándolos de haber incendiado Roma. Que la historia finalmente dice que en realidad Nerón se quería apoderar de algunos terrenos, donde posteriormente, qué casualidad que en esos terrenos que se quemaron mandó a construir un palacio enorme, ¿verdad?, Nerón. Pero él echó la culpa a los cristianos. Nerón mandó a matar a su propia mamá, ¿verdad?, Agripina. De hecho, uno de los motes que le tienen a Nerón es el matricida, porque él mató a su mamá en sus delirios de persecución, porque pensó que su mamá lo quería destronar, lo quería derrocar, y varias veces intentó matarla sin éxito, hasta que finalmente lo logró, ¿verdad?, y acabó con su mamá. Acabó con mucha gente también, ¿verdad? Un hombre muy cruel, un emperador muy cruel. Pero yo les había dado una pista cuando empezamos el capítulo 13. Nerón, según la historia, se suicidó, pero como no se le dio sepultura digna de un emperador, empezó a correr el rumor de que quién sabe si en realidad había muerto. Y comenzó un mito, una leyenda de que no había muerto Nerón, que huyó y que estaba preparando su regreso. Y comenzó la leyenda de el Nerón o el emperador resucitado.
que Nerón resucitó, murió pero resucitó, y mucha gente empezó a hablar de que iba a regresar Nerón. Por eso es importante que Juan, si ustedes han estado leyendo, 3 veces nos ha dicho de que una de las cabezas fue herida de muerte, pero resucitó, pero volvió a vivir, pero se recuperó. 3 veces Juan en este capítulo, cuando se refiere a la bestia, dice, la que fue herida de muerte, pero sanó su herida mortal. La que fue herida de muerte, pero volvió a vivir. La que fue herida de espada, la primera vez que nos dice que era de espada. Y según la leyenda, Nerón se suicidó con su propia espada. Así que Juan está mandando mensajes, ¿verdad? Mensajes. Bien. La frase o el nombre que aparece aquí es Nerón César. Si transliteramos del griego al hebreo, acuérdense que Juan escribió en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento está en griego. Si se translitera, es decir, se va cambiando letra por letra, se translitera del griego al hebreo, la expresión Nerón César da ese nombre. ¿Sí? Nerón César. Y si se suman por gematría el resultado, y como le digo, esta conclusión está muy trabajada, muy sustentada, ¿verdad? No tan sencilla como lo estoy explicando yo, ¿verdad? Pero le estoy dando en resumidas cuentas. El nombre Nerón César, transliterado al hebreo. Recuerden ustedes que en el hebreo no existen vocales. Entonces el griego sí, pero el hebreo no. Entonces sacando el nombre Nerón César, que existe esa inscripción en un documento de la época de Nerón, en las regiones donde se hablaba hebreo, existe el mismo nombre, ¿verdad? Para que no crean que fue alguien que inventó un nombre hasta que cuadrara. Existe en documentos antiguos ese nombre, Nerón César, así, que significa César Nerón o el emperador César, el emperador Nerón, ¿verdad? El César Nerón o el Nerón César. Ese nombre da 666. Juan escribió en griego, el Nuevo Testamento, pero el Imperio Romano, que es quien dominaba el mundo, tenía su propio idioma. Tenía su propio idioma. ¿Algunos saben qué idioma era el de los romanos? ¿Cuál? Latín, exactamente. Latín, el latín. En ese tiempo era una lengua viva, ¿verdad? El latín. Si se traduce el nombre Nerón César del latín al hebreo, porque en latín ya no va la N. Si alguno de ustedes quiere checar el nombre latino de Nerón, es Nero, nada más, Nero, así, ¿verdad? Nero, eso está en latín. Pero si transliteramos del latín al hebreo, que es prácticamente igual, lo único que tiene el griego sería una N de más. La suma da 616 porque le quitamos precisamente la N, que son 50, ¿verdad? Y esta es la explicación por qué hay 2 variantes. Probablemente porque una quiso cuadrar, alguien quiso cuadrar para que fuera de latín y dijo, bueno, a mí no me da 200, no me da 666, me da 616, y por eso pensó que el número correcto debe haber sido 616. Pero esto lo que comprueba es que lo que está pensando Juan efectivamente es el nombre de César Nerón. Entonces, esa sería la idea, ¿verdad?, de la gematría, ¿verdad? La gematría. Si a esto le agregamos, hermanos, si a esto le agregamos, a ver si me sale mi ejercicio, si están despiertos. El capítulo 3, hermanos, de Apocalipsis. Estamos leyendo Apocalipsis y no vamos a interpretar nada más, vamos a estar viendo lo que hemos leído. ¿Qué nombre? No de persona, pero ¿qué nombre? ¿Qué sustantivo aparece repetido o varias veces? ¿O de qué habla el capítulo 13?
¿Perdón? De la bestia. Curioso, hermanos, que la palabra bestia también da 666, ¿verdad? Y algunos ven aquí exactamente el golpe de la estocada, lo magistral de Juan, ¿verdad? Lo que está diciendo es precisamente utilizar la gematría, pero en su máxima expresión, porque ha estado diciendo desde el principio que está hablando de una bestia, Pero la palabra bestia en sí también da 666 y da Nerón. Y hay escritos de algunos de los escritores contemporáneos de Nerón, de su misma, de Roma, ¿verdad? Que equiparan a Nerón con una bestia por todo lo que había hecho, ¿verdad? La conclusión, entonces, que tiene mucha aceptación, es que el nombre, la persona en quien está pensando Juan, el escritor de Apocalipsis, es precisamente en Nerón. Pero no es solamente la idea de decir, fíjense bien, no es solamente la idea de decir el nombre de la persona. También la naturaleza, la característica, y este es el mensaje más importante para algunos. El mensaje más importante no es descubrir el nombre, porque se supone que ellos lo sabían. Lo más importante es lo que he estado tratando de hacer en todo el capítulo 3, equiparar la naturaleza bestial de los emperadores romanos. El poder político, cuando se une con el poder religioso, avasallan, dominan de manera bestial. Y si hay algo que caracteriza a una bestia, no es su razonamiento, no son sus sentimientos, son salvajes, son despiadados. Y ese es el punto que Juan está tratando de decir. Parece cordero, habla como dragón. Parece inofensivo, pero habla como el mismísimo diablo. Entonces, lo que está haciendo Juan es precisamente poner en alerta a sus lectores. No se dejen seducir por los discursos elegantes, porque el dragón es mentiroso. Hermanos, ¿podríamos decir eso de nuestros políticos hoy? ¿Se podría decir hoy de los políticos que hablan muy bonito? Y que si ustedes los ven, son buena gente, hermanos. Hoy estaba viendo en la televisión un video y precisamente alguien decía cómo a veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Y se ve en una calle de los Estados Unidos una señora que va con su niña chiquita, van caminando. Cuando pasa un señor bien vestido, un joven, bien trajeado, una persona, ¿verdad? Que se ve muy importante, va con un maletín. Y pasó de frente y ni se inmutó la señora. Pero mismo en su camino de ellos se encuentra con un señor de aspecto islámico, musulmán, barbado, que lleva una mochila aquí cargando, una mochila grande. Y la señora inmediatamente agarra a su hijita así como diciendo cuidado, ¿verdad? Pero en eso ve que vienen la policía, patrullas, y empiezan a correr. Y ella piensa que van a agarrar al musulmán, ¿verdad? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que agarraron a aquel muchacho que traía no sé qué cosa, ¿verdad? Y cuando este señor barbado, de aspecto musulmán, abrió su maleta, le dice a su hijita, mira mamá, el señor se encontró con su familia y está sacando unos juguetes para sus hijitos, ¿verdad? Y los está cargando. Entonces decía la persona, cómo nosotros nos dejamos llevar a veces por apariencias y juzgamos a lo que parece bueno solamente por apariencia. No sabemos que hay mucho peligro detrás. Y a veces juzgamos por lo que nos han metido en la cabeza de que, pues sobre todo en los Estados Unidos, después del 11 de septiembre, ¿verdad? Todos los musulmanes son malos. Es un mensaje que han dado, todos los musulmanes son terroristas. Entonces la gente le tiene pánico, pero eso lo logró la televisión. Vean ustedes lo que está tratando de decir Juan, mucho cuidado de que nos dejemos seducir por lo que parece ser algo inofensivo,
pero tiene la esencia misma del diablo, es diabólico, es bestial. Ese es el mensaje. Más que identificar solamente el nombre de César Nerón, Juan está tratando de que descubramos que en el poder imperial, en el poder político, y está hablando de su época, pero no han cambiado mucho, hermano, las cosas. No han cambiado mucho las cosas. Hoy en la mañana estaba viendo las noticias que hay nuevo primer ministro en Israel. No sé si alguno de ustedes escuchó la noticia. Hay nuevo primer ministro en Israel. Rubén Rivik, algo así creo que se llama el nuevo primer ministro. Pero me llamó la atención lo que dicen que eran 5, creo, los candidatos fuertes que estuvieron en campaña, pero que a última hora se le fueron cayendo sus campañas a todos, porque varios de ellos se les descubrió escándalos de corrupción o de acoso sexual en el pasado, y tuvieron que ir dejando paso al que ganó, ¿verdad? Porque cuando el poder se está peleando, se dan con todo, ¿verdad? Esto es lo que Juan está diciendo, es lo que Juan está tratando de decir. Cuidado cuando nosotros a veces pensamos que algo es bueno, cuando en esencia es malo, sobre todo el poder político. Juan dice, el poder debe ser para dar vida, no para quitar la vida. ¿Y cuántos países nos han dicho, verdad, que son buenos, pero tuvieron que matar a los enemigos? Tuvieron que acabar con muchos países, pero son buenos, porque están logrando la paz del mundo. Lo mismo decía Roma, ¿verdad? Bien, entonces lo que está haciendo Juan es precisamente ubicar el nombre de Nerón, del emperador Nerón, con la marca de la bestia. Solamente hay un pequeño problema, hermanos. Un pequeño problema. Para la época de Juan, Nerón ya había dejado de funcionar, ya no era emperador, ya tenía años que había muerto, se había suicidado. ¿Para qué entonces tanto para hablar de alguien que ya pasó y ya no les afectaba? Es como si ahorita tratáramos de descubrir y dijéramos, y la bestia es Hitler. Bueno, pero ya Hitler ya se murió y acabó. ¿Para qué nos serviría mucho a nosotros? Ese es el pequeño problema, que para la época de Juan ya Nerón ya había sido depuesto. ¿A alguno se le ocurre alguna idea que nos pueda ayudar? Te los pregunto porque ya lo dije también, ya lo expliqué también. Muy bien. Eso que dijo el hermano Gilberto. Precisamente, hermanos, precisamente lo que está tratando de hacer Juan es, fíjense bien, está hablando de alguien que ya pasó, pero está insistiendo, es una bestia, tiene que ver con Nerón. Eso ya nos lo dijo el capítulo 13, tiene que ver con un emperador. Pero la mejor señal de esta bestia es que fue herida de muerte y resucitó. Acuérdense que estaba circulando el mito o la leyenda de que Nerón iba a resucitar e iba a regresar. Precisamente lo que Juan está diciendo, lo que dijo el hermano Gilberto, el siguiente emperador o los siguientes emperadores, uno tan malvado como Nerón, alguien en quien resucitó prácticamente Nerón, no tanto que fuera Nerón resucitado como persona, sino la mismísima, ¿verdad? Representación en cuanto a lo bestial, en cuanto a lo salvaje de Nerón. Claro, Juan, como les dije, ¿verdad?, está escribiendo un libro subversivo, y obviamente para que su libro no sea confiscado, tiene que hablar con lenguaje tan apropiado que es la literatura apocalíptica. Pero los creyentes estaban muy adiestrados para entender este tipo de literatura. Y lo que Juan les está advirtiendo es,
No se confíen. Ese emperador en quien Nerón ha resucitado parece bueno, pero es tan malvado como todos los emperadores. Eso significaría que Juan se está refiriendo al emperador que estaba en funciones cuando él está escribiendo su libro de Apocalipsis. Y por si alguno quiere buscar, ¿verdad? Probablemente se trate de Domiciano, ¿verdad? El emperador Domiciano. Cruel, malvado, como lo fue también Nerón. Entonces, con todo esto Juan no está escribiendo para que veamos quién va a ser ese personaje funesto de la historia final, sino más bien está dando los tips para que sus lectores, la gente de su tiempo, pueda entender, no tanto identificar quién es, sino tener cuidado de que hay algunas personas que se están levantando como muy buenas, pero en el fondo no lo son. Hermano, qué bueno, hermano, porque una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, a mí en lo personal, este libro de Apocalipsis es revolucionario, hermano. Si alguno cree que es un libro más como de historieta, para echarle miedo a la gente, no, es un libro revolucionario. Y la invitación siempre va a ser que el cristiano no se deja poner la marca de la bestia, no sucumbe, no es seducido, se mantiene fiel aunque eso le cueste la vida. Por eso una y otra vez Apocalipsis dice el que sea fiel hasta la muerte. Por eso habla de que Cristo es el testigo fiel, el que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos, para alentar a la gente, para alentar a los cristianos que están peleando contra esa bestia, y que en un momento dice uno, hermano, pues mejor nos hagamos al sistema. ¿Para qué pelear con algo que no va a cambiar? Nos acomodemos. Eso es lo que conviene. Bueno, eso, acomodarse, es dejarse poner la marca. Precisamente una de las cosas que tienen los poderes, como el hermano Jaime dice, ¿verdad?, es hacernos creer que no tenemos alternativa. El mundo ya no tiene alternativa. Ustedes saben, hermanos, que se está diciendo hoy que quien maneja el mundo ya no son los presidentes de cada país, ya no son los partidos de cada país. El poder también se globalizó, ya tiene años, hermano. Los grandes intereses financieros mundiales son los que están metiendo su cuchara en donde quiera, hermano. ¿Ustedes creen que todo esto de la reforma petrolera solamente son intereses de algunos mexicanos? Viene desde más arriba, hermano. Poderes económicos que rebasan al país. Esto es lo salvaje, esto es lo bestial. Y no les importa que en el mundo se esté muriendo la gente de hambre. Hay gente que cada vez se está volviendo familias, conglomerados, élites que se están volviendo cada vez más y más ricas. Bueno, Juan está diciendo, y el libro de Apocalipsis me gusta mucho a mí, porque me da o nos enseña una teología del poder, hermanos, poder político, el poder. ¿Qué es el poder realmente? ¿Cómo entender el poder? Y una cosa de las más bonitas que veo yo es que el poder está al servicio de Dios, debe estar al servicio de Dios y debe estar al servicio de la vida. Siempre el poder, como lo usa Dios, es para dar vida. Siempre, desde el punto de vista de Dios, el poder es para dar vida. Por eso dice que los que están rodeando al trono donde está Dios sentado en Apocalipsis son los 24 tronos con los 24 ancianos. Representan todos los poderes. Y ellos se postran, dice, ellos se doblan sus rodillas delante de Dios. Pero entre el trono de Dios y los 24 ancianos, entre están los 4 seres vivientes. La vida está precisamente más cerca de Dios que los poderosos. Vean ustedes quiénes son los que se toman foto y están más cerca en una foto. Cuando
cuando llegan los presidentes, cuando se encuentran los grandes estadistas, ¿quiénes son los que salen en la foto, hermano? Y aún entre presidentes, cuando hay una reunión de presidentes del mundo, fíjense quiénes están juntos. Van a encontrar que los más ricos están cerca. Después y al último, casi hasta allá atrás, o donde no se ven, los de países chiquitos, ¿verdad? Pero eso pasa donde quiera. Vean una foto de los gobernadores. Siempre va a haber gente que quiere estar más cerca, porque entre más cerca se tomen la foto, más importante es la persona. Pero cuando se trata del poder de Dios, ¿quién está más cerca de Dios? No son los poderosos. Es su creación. Es la vida. El poder de Dios al servicio de la vida. Y esto es algo que no han alcanzado a entender ningún gobernante. Muy poquitos. Y a ellos se les ha considerado pues ingenuos, locos, tontos. Porque si llegaste al poder es para que saques provecho, ¿no? Si no, ¿para qué quiere uno estar en una posición de poder? Si llegaste al poder es para que saques beneficio, tú y tu familia. Si no, no tiene caso. Pero vean ustedes, la Biblia nos enseña una teología del poder. Y Juan está denunciando todo poder que no promueve la vida, la igualdad, la justicia, es diabólico. Los cristianos debemos estar muy claros, hermanos, porque nos pueden engañar. Este sí es bueno. Yo les comenté a ustedes, se los confesé, ¿verdad? Cuando tomó posesión Barack Obama, yo me emocioné, hermanos. Porque dije, uno de una minoría. Y luego la oración que hizo el pastor Rick Warren, ¿verdad? ¿Ustedes vieron la ceremonia? Rick Warren oró, creo que en menos de un minuto, pero oró, ¿verdad? En la ceremonia. Y uno dice, este presidente sí, parece que este es... Se han dicho que para México no le ha sido nada favorable, ¿verdad? El señor Barack Obama. Todo poder que no se alinea a cómo usó el poder Jesucristo. ¿Cómo usó el poder el Señor Jesucristo, hermano? Nunca Jesús reclamó algo para él mismo. Al contrario, de lo suyo dio para todos. Dio vida dando su propia vida. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? En la cena última. Ustedes me llaman a mis títulos de poder. Ustedes me llaman maestro y me llaman Señor. Y lo soy, dice Jesús. No negó, soy. Pero si yo, el maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes. Cuando los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, le piden a Jesús, cuando vengas tu reino, ¿dónde querían estar los hermanos? Juan y Jacobo, hermanos, ¿dónde querían estar? Secretaría de Hacienda y la de Gobernación, ¿verdad? Que estaban pidiendo. Señor, permite. Y dice Jesús, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber de la misma copa que yo voy a beber. ¿Están listos para dar su vida? Porque el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser servidor de todos. Y no es así como el mundo entiende el poder. No es así. Si alguien quiere poder, no es para servir. No es. Y yo me acuerdo que mucha gente dice, bueno, entonces si no voy a ganar nada, ¿para qué? ¿Para qué quiero poder, verdad? Bueno, pues Jesús, el que todas las cosas Dios le había puesto en sus manos, dejó toda su gloria, dice la Biblia, se humilló y estando en la condición humana, se humilló hasta la muerte de cruz, porque era la única manera de enseñarnos que Dios no considera el poder como algo que se va a apoderar para sacar ventaja. Dios usa el poder para dar vida. Hermano Jorge. Sí. De hecho, nadie puede, por ejemplo, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Entonces,
finalmente el cristianismo es el que ha creído en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. ¿Sí, hermano? Bien. Y finalmente, hermanos, ¿verdad? Esta es la invitación, que nosotros seamos capaces de descubrir que hay muchas cosas que son formas muy sutiles de engañar al cristiano. Y que aún a los escogidos, profetizó el Señor Jesucristo, aún a los escogidos van a engañar, dice. Sobre todo si no nos mantenemos en la verdad. Por eso es tan importante. No es haber oído de Cristo, no es estar en la verdad constantemente. Porque si no, Satanás, el dragón, es mentiroso y padre de mentira, dice la Biblia. Y se disfraza. Esta segunda bestia, dice, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Cuidado. La invitación para los lectores de Juan y la invitación para nosotros, si podemos atraer, no es tanto de que gastemos energías, hermano, descubriendo, ¿y quién es la bestia hoy, hermano? ¿Quién es? No gastemos energía buscando quién va a ser. Mejor oigamos bien: todo aquel que se levanta con poder y que no utiliza para el poder para hacer el bien, así tenga un gran ministro de propaganda, ¿verdad?, como Hitler, no es de Dios, ¿verdad? El poder nos lo enseñó Jesucristo, cómo se usa, como Él. Y hay que estarnos calibrando constantemente, que Él sea nuestra brújula. Afortunadamente, hermanos, capítulo 13 terminó y la bestia no es lo final, ni la marca de la bestia es algo que tengamos que tener miedo, que uno diga, me la quieren poner a la fuerza y yo no me quiero dejar. No es así, hermano. A veces la seducción es, como les dijo, ¿verdad?, envolvente, sutil. Cuando nos venimos a dar cuenta, ya estamos marcados con la misma manera de pensar, con la misma manera de actuar, cosas que en un momento no aceptábamos ni tolerábamos. Finalmente venimos a decir, bueno, pero así tiene que ser, vamos cediendo poco a poco. Cuidado, hermanos, dice Juan, cuidado, abran bien los ojos, no se dejen. Pero así como habla de la marca de la bestia, ven ustedes cómo inicia el capítulo 14. Siguiente capítulo que vamos a entrar, precisamente habla que también el Cordero, bendito sea Dios, también el Cordero ha sellado a los suyos. También hay una multitud de que han recibido la marca, el sello de Jesucristo. Esos son los fieles, los que no se han contaminado, los que no se han dejado corromper. A ellos, ¿verdad? A ellos tenemos que sumarnos nosotros. No es para quitarnos el sueño y decir no voy a dormir, o simplemente Juan está advirtiendo que el cristiano debe tener bien los sentidos bien despiertos. Y el cristiano tiene que estar muy tomado de la vid verdadera de Jesucristo para no caer en la mentira. Hermano Gilberto. Y recordemos que precisamente la marca de la bestia tiene que ver con una marca que va a hacer separación desde el punto de vista económico. Y como decíamos el domingo en la mañana, si hay un lado difícil entre los seres humanos es el lado económico. Decirle a alguien, ¿verdad?, que no va a recibir su apoyo del gobierno a menos que cobre el domingo en la mañana. Yo sé que muchos hermanos que no vienen a la iglesia a las 8 de la mañana se van a ir a cobrar, ¿verdad? Bueno, al menos en algunas iglesias me han dicho, ¿verdad?, que no llegan a la iglesia porque es muy temprano el culto. Pero cuando dicen que van a pagar oportunidades a las 7 de la mañana en Chiapa de Córdoba, ahí está toda la gente ya a las 7 de la mañana. Si a alguno de ustedes le dijera, hermano, no van a recibir su apoyo del gobierno a menos que vayan a las 8 de la mañana el domingo allá al DIF. ¿Cuándo serían al DIF en vez de venir a la iglesia? A ver, sinceramente. ¿Por qué Juan está diciendo cuidado? El dinero es un factor que seduce, que mueve, que convence, que obliga.
Y el gobierno, los poderosos saben cómo controlar a la gente, hermano. Todos los programas del gobierno son asistencialistas. No tienen el interés de empoderar a la gente, de sacarlo. Tienen el interés de tenerlos controlados. Todo está estudiado, ¿verdad? Las grandes gentes que estudian los movimientos sociales en todos los países subdesarrollados tienen programas 100% asistencialistas. ¿Qué es asistencialista? Te voy a dar tu lámina, te voy a dar tu paga, y eso es control. Ahí los tienen, ¿verdad? Tan los tienen que aunque estén hablando de la iglesia, algunos hermanos le creen más a veces al gobierno, ¿verdad?, que a Dios. Bien, por eso el libro de Apocalipsis es revolucionario, hermanos. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad es lo único que nos va a hacer libre, porque fuera de eso Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y una de las grandes mentiras es: no hay opción. Los únicos que nos podemos levantar somos los cristianos y decir: sí, en Cristo hay esperanza. En Cristo es la respuesta. Y el reino de Dios es una realidad. Tarde o temprano se van a establecer. Y hoy preguntaríamos: ¿dónde está Nabucodonosor, hermano? ¿Dónde está el imperio griego? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está hoy el tercer Reich de Hitler? ¿Dónde está? Bueno, ninguno ha dilatado para siempre. El único que una vez que se establezca será eterno es el reino de Dios. Bien, hermanos, puestos de pie, vamos a despedirnos de la casa de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa en este día martes, concluir el estudio de este capítulo 13. Señor, y permítenos no quedarnos atorados en un número, en una marca, en un ser tan salvaje, tan despiadado, sino aprender a reconocer, Señor, que tú nos has dado en Cristo nuestro héroe, nuestro paladín, y por eso, Señor, estamos invitados a hacer compromisos con Él, para no hacer compromisos que tarde o temprano lo haremos con las fuerzas del mal. Que tu Espíritu Santo sensibilice nuestro corazón y nos ayude a caminar por el camino correcto. Llévanos con bien de regreso a casa, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.